Buen día, amigos. Buen día. Iniciamos este 20 de abril con uno de los éxitos musicales de estos tiempos, interpretado por Nacho, que es una de las figuras jóvenes emergentes de Venezuela. No solamente en lo de la música, sino también en lo que tiene que ver con la política. O no con la política, sino con lo que tiene que ver con los deseos de los venezolanos. Quizás si las cosas en el país fueran de otra manera, los artistas no hubieran tomado partido y se hubieran dedicado a desarrollar su arte. Por supuesto, hoy es lunes, después de un 19 de abril. Hoy no es lunes. No, perdón, hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy no es lunes. Es que cada vez que yo tengo unas vacaciones, creo que el siguiente día es lunes. ¿Vacaciones o asueto? Sí, asueto, sí, mira. Hoy es jueves. Quizás este 19 de abril, me perdonen ustedes la exageración, si así lo perciben, es seguramente el 19 de abril más importante que este país ha conocido. Porque aquel 19 de abril marcó un hito, aquel de 1810, marcó un hito importantísimo, sin duda. Pero mira que después de tantos años, Inder, de 1810 hasta hoy, un gobernante que no era, digamos, que no tenía la educación, bueno, no sé, de verdad que no quiero comparar, pero el mundo era otro, ¿no? Y las relaciones de poder eran otras, ¿de acuerdo? Y Venezuela vivía en una situación, lo que hoy es Venezuela, vivía en una situación de tener que definirse entre unos y otros, ¿no? Porque la entrada de Napoleón en España rompe el juego, pues, a una España que lo había votado todo, como suelen hacer los españoles, votan casi todo, y uno que otro lo envían a Venezuela. Pero el hombre que en aquel momento decidió retirarse del mando, lo hizo porque las masas congregadas allí se lo estaban pidiendo. Mientras que ayer no fueron 200, 300, 400, 500 venezolanos, sino que fue una cifra cercana a los 8 millones de venezolanos que se movieron en todo el país pidiéndole a Maduro que por caridad... 8 millones son como el 30% de la población. Claro, pidiéndole a Maduro que por favor permita que otros gobiernen. Porque el gobierno no ha permitido ni siquiera la opción de que otros gobiernen por vía electoral. Porque el gobierno ha desconocido todo, desconoce todas las vías electorales. Miren, cuando Chávez ordenó colocar la figura del revocatorio en la Constitución Nacional, lo hizo precisamente porque la angustia por tener que esperar 5 años era mucha. Y esperar 5 años era mucho, y Chávez consideraba, y claro, el revocatorio nos podía meter en un proceso de inestabilidad permanente, pero a lo mejor era mucho mejor ese estado de inestabilidad permanente que un gobierno que no supiera cómo hacer las cosas, porque el problema del gobierno venezolano es que no sabe cómo hacer las cosas. Tienen 18 años en el poder y no han aprendido. Y no saben hacer las cosas. Y para no extenderme mucho, quiero decirles que para mí, históricamente, quizás dentro de 100, 150, 200 años, este día de ayer, que si bien es cierto, inició un proceso de no regreso, que puede tener retrocesos y avances importantes, pero las cosas en Venezuela no volverán a ser como hasta ayer habían sido. El gobierno sabía que la gente está molesta, pero prefirió confrontarlo en la calle y no confrontarlo en unas elecciones. Y entonces, miren lo que hicieron. El presidente Maduro arma a 500.000 venezolanos con fusiles. Cada fusil tiene precio. Como me decía un militar ayer, de esos que andaban en la represión, me dijo, el presidente no sabe que en las primeras de cambio esos fusiles quedan inutilizados, porque los fusiles tienen vida útil y habría que ver quién sustituye los fusiles que van saliendo y quién le va a aportar las armas a la gente. Pero más aún todavía, me dice, el día que entreguen esos fusiles, ¿usted cree que nosotros nos llevamos las armas de los cuarteles a la casa? No,
Las armas se quedan en el cuartel y las balas también. Eso sí me dijo, uno que otro policía sí se las lleva, pero para trabajar por su cuenta. El día que le den esos fusiles a la gente para que se las lleve para la casa, ese día los fusiles van a dar a manos de la delincuencia. Y lo que es peor, de grupos armados en el mundo, no en Colombia, como uno podía pensar. Pero el presidente lo que se le ocurrió fue eso. Y a Pedro Carreño, a don Pedro Carreño, porque así lo voy a llamar de ahora en adelante por su condición de gran hombre venezolano, se le ocurrió sacar un librito donde están los nombres y la fotografía de los venezolanos dirigentes. ¿Tú no viste a Carreño? Carreño tiene un libro que le repartieron a la militancia del partido. ¿Para que los identifique? Sí, señor. Con un librito. Como si hubiesen cogido los libritos del pasaporte para hacer en los libros eso, porque se parece mucho, por eso que no debe haber pasaporte, porque los cogieron para eso y lo entregaron a cada militante, para que usted mira, aquí están los nombres, la dirección y esta es la foto reciente de por lo menos de una cantidad de dirigentes del país. Lo que quiere decir que si usted no está en ese librito, no se preocupe porque eso no le garantiza nada. Porque estos muchachos que ayer asesinaron en Caracas, en San Cristóbal y en Guayana, no estaban en Caracas, ¿no? Y en Caracas, sí, no estaban en el librito. Pero Diosdado Cabello dijo, cosa que por supuesto, a la hora de un juicio, que habrán dos cosas que hacer. Es decir, eso era jugando, yo lo dije jugando, o simplemente lo dije en un momento de locura. Dijo, nosotros sabemos dónde vive cada uno de los dirigentes de la oposición para irlos a buscar. Ok, entonces díganme usted que nos está viendo hoy, ese es el lenguaje de un país que vive en democracia. Pero no contentos con eso, cerraron las principales vías de Caracas y las vías que permitían llegar a Caracas y sacaron un aparato armado en todo el país. Y mire usted que la gente terca, cuando lucha por la libertad, plenó las calles y se dedicaron la represión a golpear a la gente y uno que otro francotirador a asesinar selectivamente a venezolanos escogidos al azar. Eso fue lo de ayer, que el gobierno después salió diciendo, hemos logrado conjurar los demonios contra el país. No lograron conjurar nada. Ayer se pusieron de manifiesto que no están en condiciones de dirigir ni este país ni ningún país, y que si fueran algo sensato, evitarían este tipo de confrontación. De verdad que yo vi a un gobierno entre cadenas, cierre de canales internacionales y mucho miedo a un presidente que, emulando a Bucarán, bailaba al son del cancán. Bailaba a la sin razón. Sí, señor. Bailaba a la sin razón, tratando de decirle al grupo de escuálidos, porque ahora sí es verdad que la cosa cambia. Es decir, cometieron la torpeza de convocar a la Avenida Libertador, donde Chávez la había llenado y desbordada sin autobuses. Chávez llenó la Bolívar sin autobuses. Y ayer convocaron a la Avenida Bolívar a su militancia con todos los autobuses del país. Y aquello daba lástima, ¿vale? Y el presidente de la República y a sus ministros y a los aláteres solo se les ocurrió bailar una pieza tan desgastada. Era mejor haber bailado despacito, despacito, porque aquí se pierde de a poquito. Es que esa gente no puede bailar despacito, porque ellos van apurados, tienen miedo. El miedo es mal consejero, de verdad que sí. El gobierno trata de imponer una narrativa que es muy errada y sin estrella ya. Esa narrativa era importante hace años y lograron imponerla. La oposición es golpista. Porque en el 2012 efectivamente se le dio un golpe, se dieron varios golpes. Uno de los golpes lo dio Carmona y compañía, pasando por encima de lo que la gente verdaderamente, por lo que la gente verdaderamente marchó. Porque la marcha de aquel día fue más o menos similar a esta, es decir, fue una marcha donde la convocatoria, el objetivo no era tumbar al gobierno, sino era una demostración de fuerza, de musculatura de la oposición
que en aquel entonces venía de cero, pero que hoy en día no es tan de cero que viene. La imposición de una narrativa golpista hoy le queda demasiado grande al gobierno, porque quien dio el golpe fue el TCJ, que es el brazo judicial del Ejecutivo venezolano. Esos son los que han dado el golpe, de verdad. Es decir, los golpistas hoy son otros y siempre han sido los mismos. En el 92 2 veces, y siempre, de hecho, en las elecciones donde Chávez fue derrotado por primera vez, dio un golpe efectivamente, porque después impuso las mismas leyes que fueron derrotadas en el referéndum, las impuso por la vía de la fuerza, poquito a poquito, y las impuso. Entonces, hoy el gobierno está acorralado, está realmente contra la espada y la pared, porque no tiene argumentos, no tienen políticas, y le falta lo más importante, el apoyo popular, el poder popular. Entonces tienen que agarrarse de francotiradores que hacen prácticamente ejecuciones selectivas, como dice hoy la versión final. Ese muchacho que mataron en San Bernardino, la muchacha de San Cristóbal, el muchacho de Bolívar. La señora de Bolívar, profesor. La señora de Bolívar. Y el Guardia Nacional, que eso hay que investigarlo, porque realmente casi al unísono de matarlos sale Diosdado diciendo que ahora sí va a haber justicia por el Guardia Nacional, pero por los otros tres absolutamente no dijo nada. Pero falta investigar la muerte de la Guardia Nacional, porque a lo mejor se trató de la cuota de sacrificio que el gobierno siempre pone en estos casos. El caso es que tampoco la narrativa de la violencia ha sido un buen argumento por parte del gobierno, al decir que la oposición es violenta, puesto que la violencia quien la impone son otros. Y ojo, llevan más de 50 muertos ya, si contamos los 43 de febrero del 14, porque esos 43 muertos no fueron de Leopoldo López. Fueron producidas por los cuerpos que hoy, obviamente, prácticamente a campo abierto, matan a la gente, tal como ocurrió con esta niña de 23 años en el Táchira, ¿no? Donde es acosada por colectivos motorizados y a pie, y le disparan por la espalda y la matan. Yo creo que el mundo ha visto casi en vivo lo que el gobierno ha hecho. Pues bien, yo creo que el gobierno está viviendo su colapso particular. Lo que siempre hemos dicho, una vez que la presión de la gente en la calle permanentemente, invocando elecciones, invocando la disolución de los cuerpos de los colectivos armados, que es un paramilitarismo organizado, pidiendo que la Asamblea Nacional sea restituida, que haya un canal humanitario y que haya libertad para los presos políticos. Eso es lo que está pidiendo la gente. Eso, la presión popular por eso, va a hacer que si el gobierno no la convoca, va a vivir sus últimos días. Sí, y fíjate tú, Ender, que la política es compleja y en la política los errores, como en la vida, no se observan tan rápido. Por ejemplo, tú vienes y te das un golpe en la cabeza, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre cuando tú te das un golpe en la cabeza fuerte? Bueno, me desmayo. Te desmaya, pero... Pierdo la... Pero te sale un chichón. No, muchos, cachos. Bueno, yo no sé si cacho, porque ese es un golpe también, pero te sale un chichón. Pero en política, cuando tú cometes errores, tú no te das cuenta, sino mucho tiempo después. Fíjate tú, el gobierno le manifestó a Francisco, el Papa, que ellos querían un acuerdo con las fuerzas políticas venezolanas, que era obvio que la oposición había logrado un éxito importantísimo, que ellos habían logrado rebanárselo cuando ilegalmente acabaron con la elección de 3 diputados del estado de Amazonas, sin razón aparente, porque todavía el TCJ, que es quien tiene el caso, ni siquiera se ha enterado de eso. Va para año y medio ya o 2 años, no ha pasado nada. Una justicia que se ha demostrado en los últimos tiempos que tiene mucha celeridad. Pues bien, el Papa, oyendo a Maduro, le dijo, bueno, nosotros vamos a hacer un esfuerzo. Ellos llaman a Samper y con Samper logran 3 personajes muy afectos, más cercanos al gobierno que a la oposición, a pesar de que estos 3
pudieran estar alineados en la Internacional Socialista. Zapatero, Fernández y Torrijos. Y comienzan a trabajar. Y lo primero que hace el gobierno, que en el fondo lo que trataba era de acabar con la MUD, porque a esa era la que le tenía miedo, es filtrar la información de que se están reuniendo. Y se la filtra a los mismos de siempre. Y por el mismo camino, José Vicente Rangel, el mismo camino. Rangel tiene sus amigos en la oposición, y en la oposición hay algunos que tienen deudas con Rangel. Cualquier día de estos sabrán a quién me estoy refiriendo. Pues echaron a rodar la bola de que la reunión, la oposición sorprendida por el diálogo, porque ya había habido un diálogo donde la oposición había vapuleado al gobierno en televisión. Bueno, fueron a ver qué pasaba. Y fueron sorprendidos en su buena fe, porque el nuncio que está en Venezuela, que juega también a favor del gobierno, los convenció de que había que conversar. El gobierno enseguida, olímpicamente, despreció la conversación, y la oposición adentro, que tiene la oposición de la oposición, comenzaron a atacarla y atacar, y el gobierno se creyó de verdad que eso era, pues. Y Julio Borges, Henry Ramos y todos fueron acusados de traidores y acusados de cuanta desgracia. Y mucha gente decía, pero chicos, esos tipos pueden ser de todo, pero traidores no son. Bueno, la comunidad internacional vio cómo la oposición cedió al diálogo, y también se dio cuenta que el gobierno lo había bloqueado, hasta el punto que el Papa tuvo que enviar una carta por intermedio de Parolini diciendo que efectivamente el gobierno había roto con todas las opciones posibles. Esa decisión de la oposición en su momento es la que permite hoy que la comunidad internacional tenga los ojos sobre Venezuela y prácticamente les dé un apoyo incondicional a lo que hacen los venezolanos hoy. Porque la gente sabe que quien tiene las armas fue el que le dio 500.000 fusiles a los milicianos, y el que tiene la lista de la gente para perseguirla es el gobierno, mientras que la oposición lo que hace es marchar desarmada y con una bandera. A esa oposición desarmada y con bandera, el mundo hoy la ve con aprecio y con cariño y con respeto, porque están peleando por la libertad, mientras que otros están peleando por las prebendas y por el presupuesto nacional. Esa es la cosa. Entonces, lo que ayer pudo arreglarse de una manera y estaba encaminado a hacerse, hoy ya no va a ser posible. Más aún después del triste espectáculo de presentar ayer en la Avenida Bolívar una cantidad de gente que efectivamente no es para su propia gente. La propia gente del chavismo ayer se vieron retratados en su propia desgracia. Tienen el poder, un poder que ya no les sirve, porque esas instituciones que controlan ya no le dicen nada a nadie, porque el defensor del pueblo no pudo quedar más al descubierto con toda y su poesía. El Tribunal Supremo no es ningún tribunal, mucho menos supremo. La Contraloría General de la República, lo único que ha hecho Galindo es inhabilitar a Capriles. Y la Fuerza Armada. No la Fuerza Armada, hay que tener cuidado. Lanzaron a la Guardia Nacional, a quien Chávez en su momento juró destruir. Y miren que yo creo que la Guardia Nacional va a ser difícil acabarla, pero con ese nombre de Guardia Nacional, en cualquier momento, cuando las cosas cambien, que no es muy lejos, el cambio no está muy lejos, yo creo que a la Guardia Nacional van a tener que cambiarle de nombre. Si alguien merece un cambio de nombre, sí, y de política, y de valores, y de caras, es la Guardia Nacional. ¿De verdad? Señor, yo creo que hay un cuerpo más desprestigiado dentro de la Fuerza Armada que la Guardia Nacional. Desprestigiado es una cosa, Arena. ¿Sabes qué? Despreciado por la gente. Odiado, además, odiados, exactamente. Es decir, la Guardia Nacional yo creo que ha quedado mal parada en todo este proceso. Y miren que, ¿cómo se llama? Que de la antigua Guardia Nacional no queda mucho, ¿eh? No, y entonces... No queda mucho. Es decir, la Guardia Nacional fue una de las fuerzas que protegió a Pérez en su momento. Bueno, y de esta Guardia Nacional se ha convertido en la Guardia Pretoriana del gobierno, junto con las milicias. Por cierto, que el promedio de edad de las milicias creo que son de más de 50 años, el promedio de edad de las milicias. Sí, pero ahí hay una cosita que es la siguiente. No por casualidad, las imágenes que circularon son las de unos viejitos feos y flaquitos.
No, es que de 500.000 hay como 60 que no son viejitos ni feos, pero a eso no lo mostraron. No, esa es la élite, ¿no? Además de la milicia. Y además, en esa milicia, en esos 500.000 de milicia, están una buena parte de militares activos. También es cierto. Que juegan los dos roles. Sí, es verdad. En todo caso, ayer reapareció Luis Ortega Díaz, donde se le notó una vez más cierta distancia con respecto al gobierno, ¿no? Y yo creo que el papel de Luis Ortega Díaz hay que evaluarlo en su justa dimensión y hay que esperar un momento a ver cómo va a ser el desenvolvimiento de ella frente a los acontecimientos de ayer, frente a los asesinatos de ayer, porque la posición de ella ayer fue bastante interesante, porque una vez más demostró que hay cierta distancia entre Luis Ortega Díaz y el gobierno. Y hay un detallito. Es la primera ruptura que se da a nivel de los poderes del Estado. Y hay un detallito que, por cierto, cuando este proceso que vive Venezuela termine de consolidarse, el rostro de la infamia va a quedar retratado en la detención y tortura de los morochos Sánchez. Por cierto, que le quedó muy mal a Jorge Rodríguez llamar hijo de no sé qué, de lo que ustedes saben, Almagro. Le quedó muy mal, además. No, pero es que... Fíjate que Conatel, en cualquier momento, si uno dice esa palabra, otro lo deja cerrado. Pero no le quedó mal, porque tú no le puedes pedir en lo que ahora llaman... no digo otra cosa, ¿no? En lo que llaman la intratraducción, tú no le puedes pedir a Rodríguez que se exprese de otra manera, porque él no tiene otra manera de expresarse. ¿Tú crees que no tiene otros argumentos? No tiene. Entonces, claro. No tiene otro vocabulario tampoco. Y porque además él siente que lo está perdiendo todo. Y yo no sé, Rodríguez, si podrás en algún país ejercer la psiquiatría. No, vamos a la pausa. Es posible que sí, pero con la cabeza. Esa trompeta hacía llorar a la gente del Magallanes. El Magallanes pierde fanáticos porque se van. Hay algunos, oye, que prefieren hundirse, ¿eh? Que cuando tengan la oportunidad de oír quizás en algún lugar del mundo esta magistral interpretación del maestro Porfi Jiménez, dirán: nos decían que se estaba hundiendo el barco y nosotros no lo creíamos. Sí, señor. Pero eso sí, ustedes no son los músicos del Titanic. No, yo estoy seguro que cuando la proa comience a hundirse, el portaaviones norteamericano que mandaron para Corea va a quedar pequeño. Ayer había muchos rumores, y como de rumores y rumores, me contaron que en el Vigía estaban preparando unas bombas Molotov, unos señores a quienes llaman los caciques. Y como no tenían mucha pericia y estaban usando pólvora, hubo una explosión en el Vigía. Algunos los llevaron a un centro, al hospital del Vigía. Otros los llevaron a un hospital de Mérida, y dos que están muy graves están en la unidad de quemados de un hospital de Maracaibo. De más está decirle de qué partido son estos señores a quienes llaman los caciques. Uno muy cercano al gobernador de Mérida, pero la voy a dejar así, a pesar de que tengo la información recontraconfirmada, porque ya la prensa se encargará de eso, que son los más llevados a anunciar las páginas de sucesos. Pero la explosión hirió a 12. 12, sí, que preparaban las bombitas Molotov con las que pretendían enfrentar las banderas de la oposición, que en ese momento se desplazaban se iban a desplazar
por las calles merideñas. O peor aún, tirándoselas a las instituciones y decir después que eran la oposición los que quemaron las instituciones. Que así ha ocurrido. Cuando hay unos periodistas que estuvieron ayer indagando en una unidad de quemados muy importante del occidente del país, nadie quería informar. Nadie. La gente está preocupada. Ayer había muchos rumores. Yo encontré, ayer unos señores estaban almorzando con Brincacara y estaba preocupados, es decir, y angustiados ciertamente, es decir, porque como no había información, es decir, todo estaba realmente cerrado, todo esto, de verdad muy, muy cortado. Habían sacado medios de comunicación colombianos de las cableras y de sí, sacaron de las cableras al canal del periódico El Tiempo. Del Tiempo, y sacaron al canal TLN de Todo Noticias de Buenos Aires. Sí, dejaron Telesur y un canal ruso que pasa que se dedica a hablar mal de Obama y todavía, como si Obama fuera gobierno. ¿Ah? Pero por cierto que ayer la prensa norteamericana... Oye, sí, increíble, porque reveló que Venezuela le había dado $500,000 a Trump para financiar la toma de posesión. Mira, nos desayunamos con esa noticia. El gobierno venezolano, que no tiene con qué comprar medicina, alimentos para los venezolanos, donó a través de Cirgo $500,000 para la toma de posesión de Trump. Sí, porque es que Cirgo es una empresa norteamericana. Bueno, es venezolana, pero con propiedad de los venezolanos en Norteamérica. Y hipotecado a los rusos, además. Y es muy frecuente que las grandes empresas financien a los políticos estadounidenses. Por eso es que a veces uno sentía, yo sentía, claro, yo sentía, que el gobierno venezolano, cuando se refería a Obama y cuando se refería a Donkey, y yo te decía en estos días, Arena, que la primera palabra... Oye, Donkey va a comprar a los Marlins, ¿no? Sí, cuando uno empezaba a estudiar el inglés, las palabras que más fácilmente uno capturaba eran donkey y crazy, porque eran las palabras que se usan para el insulto, para insultar. Entonces le decían, fulanito es un donkey. Hay gente que dice, Francisco es un donkey, claro. Eso tiene dos connotaciones. La connotación primera es que el donkey es bruto, o tiene tres connotaciones. La otra es que el donkey es muy trabajador. También. Y la otra es que el donkey tiene tiene tres patas. pero en definitiva, en realidad, nadie decía donkey por trabajador, lo decían por bruto. Y la otra es crazy. Cuando uno no tiene argumento y la persona está proponiendo una salida, le dicen, ese está loco. Bueno, que está el loco, y entonces ese es el crazy Emmanuel, por ejemplo. Bueno, este gobierno también ha introducido nuevos insultos. A ciertos sectores de la oposición los llama gay, para no decir lo otro. Bueno, está bien, pero eso es por un problema. Eso hay que estudiarlo. Claro. Eso hay que estudiarlo bien, porque no vaya a ser que estos muchachones que aparentan ser, no son. Sí, pues dime de qué te ufanas, y te diré de qué adoleces. Claro, y después que no vayan a decir que culpen los pollos brasileños, ¿no? Sí, señor. Que como bien dijo el señor Obama, pero lo que te iba a contar es lo siguiente. Pero Venezuela, chicos, después que llega Trump, oye, pero un cariño, pero ¿cómo no van a tener cariño si habían invertido $500,000 en Trump, chicos? Pero además de eso, chicos, porque Trump es lo que más se parece a este gobierno. En su versión fascistoide. Mira, hay un video ahí, que no tiene Manuel, donde las huestes chavistas se organizan de manera fascista, con consignas fascistas, avaladas además por el propio gobierno, porque después que el gobierno pone como hashtag oficial, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César y al Guaire lo que es del Guaire, el oficializa Maduro porque lo retuitea. Le está diciendo a los otros, que somos la mayoría de los venezolanos, que somos una porquería. Y es que somos una porquería. Para el gobierno. Sí. Ahí está el video donde hay un grupito de chavistas, donde deciden echarle plomo a los demás. Ahí está.
malditos. Malditas mujeres también que están ahí. Huevo. Plomo a la familia, plomo a la oposición, plomo a los periodistas. Plomo a los periodistas. Mira, oye, ese es el grito de guerra del chavismo hoy, o de esos sectores. pero entonces tú los increpas porque ayer uno de los líderes más prominentes. Es decir, más pajugo. No, más prominentes del Zulia, decía que con calma, que con tal, y hacía pocos minutos que la policía, en un alarde de habilidades guerreras, le había disparado bombas lacrimógenas a la gente. Y ese guerrero que estuvo lúcido en aquellos días de abril, esta vez se había quedado callado, ¿no? Y otro de los más prominentes, bueno, menos prominente que luz y potencia del Zulia, dijo: yo estoy marchando en nombre de la paz, pero con mi fusil en la mano por si acaso. ¿Sí? Sí, claro, porque los tipos marchan en nombre de la paz con un fusil en la mano. Sí, señor. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso no vaya a ser que haya uno que esté marchando sin la paz. Lo que ocurre, Arena, es que de verdad que el gobierno le envía mensajes contradictorios al mundo. Por un lado, hablan del amor, y el hombre que administra el amor en el mundo no les cree, que es el Papa. El Papa ha contado a sus más íntimos, y tú sabes que aquí no hay una cosa que se sepa más, que cuando te digan a ti, te voy a contar algo y no se lo digas a nadie. Mira, hasta el último cura de parroquia sabe que el Papa tiene una molestia, o tiene dos. Una gran molestia con Maduro, porque Maduro estuvo allá y le garantizó que quería una salida. Y el Papa, según dicen algunos, le dijo, como buen latinoamericano, le dijo: la única salida es una salida electoral. Es más todavía, si ustedes quieren preservar el legado de Chávez, hagan la elección lo más pronto posible. Porque en la medida en que retrasen ese proceso de elecciones, la figura de Chávez se va a resentir. Y les contó rápidamente un poco de la historia argentina, que por cierto, una de las desgracias que el Papa tiene encima es que lo asocian al kirchnerismo, y el kirchnerismo da la impresión que va a pasar a ser la familia más ladrona de todos los ladrones de Argentina o América Latina. De América Latina y del mundo, al punto que lo de Alibaba pudiera quedar como una simple metáfora, porque estos tipos son de verdad. ¿Y qué te cuento? Porque como ahora que estamos hablando de corruptos, me viene a la mente lo siguiente. Tú sabes que, y tú me lo habías comentado, pero yo no lo había podido leer bien, por mis dificultades con el portugués. Pero como quiera que llegue la información, es que tú sabes que Lula lo acusa a Marcelo Odebrecht de haber recibido dinero. Lula dijo que él no, y que si alguien recibió dinero fue espaldas de él, en su nombre, fue espaldas de él, y que él se va a lanzar. Chicos, y yo pensé que el papá, Emilio Odebrecht, se había muerto. No, está vivito y coleando. No, Emilio, chico, hasta novia tiene. Sí, señor. Hasta novia tiene Emilio. Porque cuando uno es rico, no importa la edad que tenga. Cuando el amor llega así de esta manera, porque si yo tengo 10 millones de dólares, no importa. ¿Qué 10? No, chicos, 10 millones de dólares. Reparte. Eso fue lo que le dieron al tipo del metro de Caracas. Pues bien, Emilio dijo: Lula no puede estar diciendo que no recibió, porque ahora los malos somos nosotros. No, yo personalmente le entregué dinero a Lula. No, sí, además dice Emilio, lo hundió. Que él personalmente le entregó dinero, y que no se lo entregó cuando Lula era presidente. No, antes. No, mucho antes, al Partido de los Trabajadores, y a Lula en particular le daba dinero. Cuando era candidato. Ahora, chicos, cuando era jefe de los sindicatos metalúrgicos. Entonces resulta que Lula a esto de Emilio no ha dicho nada. Y entonces le preguntan a Emilio, que en ese momento se retiraba a comerse
¿cómo se llama? Una cosa de eso, un chorizo, un bife de chorizo, a la edad que tiene, bife de chorizo. Eso lo mantiene. Y le preguntan, ¿y usted tiene las pruebas de ese dinero? Le digo, yo nunca he votado nada que me haya servido para un negocio. Entonces yo quiero saber si es que entre los Lula, la Rousseff, los Kirchner y los de aquí y los de aquí. Que por cierto, chicos, también te iba a contar, y no sé si tú de eso debes saber mucho más, porque hoy presentan el libro de Estrategia de la Derrota en la Galería de Arte del Consejo Municipal, el libro de nuestro estimado historiador Ángel Rafael Lombardi. Oye, porque Padrino dijo que Bolívar había estado luchando como subalterno del Mocho Hernández. Será del Morocho Hernández, porque yo conozco un Bolívar que, ¿cómo se llama? Que eres en la esquina del Morocho Hernández. No, del Mocho Hernández, porque Bolívar y que fue guerrillero ya por encima de 1860 y pico. Chico, pero ¿qué le pasó a Padrino? No, porque supuestamente Padrino era una de las cabezas más... La gente dice, porque tú sabes cómo son las redes, ¿no? Dice que Padrino es bruto, pero yo creo que no lo es. No, Padrino no es bruto. Lo que pasa es que, como a mí me pasó muchas veces, por ejemplo, cuando yo estudiaba en primaria, el día que la maestra enseñó la tabla del 7, yo no fui, me la perdí, y yo por eso, cuando me dicen 6 por 7, yo no sé, yo sí sé, perdón, cuando me dicen 6 por 7 sé, pero cuando me dicen 7 por 6 no lo sé, porque esa es la tabla del 7. Pues bien, seguramente Padrino no fue a la clase de historia donde se dice que Bolívar murió en el 30. En 1830. En 1830, sí. Entonces, claro, él lo que está es ligeramente desinformado. Y la gente quiere decir, esa es desinformación tolerable. Sí, mira pero sí te voy a decir lo siguiente, porque esta historia continúa. Mira, a mí me dicen que Bolívar murió. Vete tú. Y ahora es Semana Santa, porque del otro también se dice que Bolívar murió en 1876. Chico, pero no puede ser. Murió, y que incluso lo veían por Santa Lucía en compañía de César Chirino. Y de Oscar García, seguro. Y que Bolívar estuvo residenciado en un pueblito en la frontera con Ecuador, viviendo. Y que además hay una parte de los Bolívar que se vinieron a Barinas. Y allí en Barinas había uno llamado May Santa que cuando se echaba 4 guaramacazos gritaba a Gañote libre, que él era diseñante libertador, y había uno que no lo hacía bajo los efectos del licor, que también dijo lo mismo, y hasta los venezolanos le creyeron. Esto lo tomo yo de las referencias históricas del historiador zuliano Blasperoso Naveda. Pero es que tiene una autoridad. No tiene fundamento, claro. Mira, hoy están suspendidas las actividades en la universidad. Hoy. Sí, hoy. Y seguramente mañana también. Porque por orden de Jorge Palencia Piña, que es el rector de la universidad, en sus atribuciones que le confiere la ley de universidades en virtud de los hechos ocurridos en el ámbito nacional, la muerte de ciudadanos que ejercían el legítimo derecho a la protesta y las decenas de heridos en todo el territorio nacional, acuerdan suspender las actividades docentes, administrativas y obreras este jueves 20 de abril. Esta institución defensora de los derechos constitucionales y orientadora de la vida ciudadana se solidariza con los familiares de las víctimas y los ciudadanos. Eso me lo escribe Elvira Anicharico y bueno, bien, pues. Mira, hay una noticia también, claro, ustedes saben cómo son las noticias acá. Dice Petro Guía que PDVSA reconoce 765 casos de corrupción y 249 despidos por actos ilícitos. O sea, quedan como 500 todavía que no han sido resueltos. Pero resulta que de esos 700 casos, seguramente la plana mayor, y léase Rafael Ramírez se llama el Eulogio del Pino, no están involucrados en la cosa, porque y no se puede decir absolutamente nada, porque según el Tribunal Supremo de Justicia no se puede mover una sola pajita de lo hecho por Ramírez y del Pino. Así que muchachones de abajo de PDVSA pongan sus trapitos ahora a secar, porque se los van a sacar al sol. Tú sabes que estos días yo estuve en una oficina
del gobierno. Y por supuesto, cuando yo llegué, la gente me dijo, compañero, ¿en qué son viene hoy? Y yo le dije, en el de siempre. Entonces pase adelante. Entonces había un cartel grande que decía, aquí no se habla mal de Chávez. Y tampoco todo de el Maduro. mundo llegaba, incluidos los militares. ¿Y hablaban mal de Maduro? No. Llegaban, lo veían y soltaba una suerte de risa burlona. Y yo decía, espíritu burlón, aléjate de mí, porque yo no puedo tener una risa así pequeña. Yo suelo reír con mucha fuerza cuando las cosas me producen risa. Pero ¿sabes qué? El funcionario que me está atendiendo y tiene aquel aviso que dice, aquí no se habla mal de Chávez, yo por supuesto no iba a hablar mal de Chávez, sino yo lo que iba era lo que tú sabes que tenía que ir, que periódicamente a mí me hackean cuenta en el CENIAT y entonces yo tengo que ir a decirles que yo no soy ese. Ok, pero me dice Francisco, ¿a qué crees tú que se deben estos carteles? Yo le dije, pero mira que yo no quiero hablar mal de Chávez porque si no, no me arreglen el asunto. No puedes hablar con confianza, que aquí no hay micrófono, los quitaron ayer. Y me dijo, eso lo pusieron porque la gente, los empleados y los que vienen se la pasan hablando mal de Chávez. Y para evitar, ¿no? Pusieron el aviso. Porque el aviso es el reconocimiento de que la gente se la pasa hablando mal de Chávez. Lo que le están diciendo, hablen de otras cosas, no hablen mal de Chávez, porque ya hablar mal de Chávez es prácticamente el deporte nacional. Y es lo que yo digo, Arena, ¿tú sabes quién es el perdedor con todo esto? Lo que Chávez se creyó. Sí, yo creo que uno de los más afectados aquí precisamente sí, es la imagen de Chávez. Por cierto, déjame aclarar esto, nosotros no llamamos bruto a nadie. Obviamente, es decir, la gente expresa su brutalidad, o no su brutalidad, su falta de información, su mala formación cuando hablan o cuando dicen las cosas, es decir, son evidentes. Nosotros lo único que hacemos es observar y además exponer lo que otros han dicho. Y cuando se trata de que quien dice eso es desde el poder, entonces el poder es quien se deslegitima por mala información, por mala educación, por mala presencia o por usar malas palabras. Por ejemplo, cuando escuchamos ayer, en estos días, a Jorge Rodríguez sacarle la madre a Almagro, o cuando escuchamos al presidente llamarse a sí mismo mariposón y llamar mariposas a otro y todo lo demás, es eso lo que nosotros observamos y subrayamos. Nosotros no estamos ni en una situación autorizada, ni en una situación de autoridad para decirle brutos a nadie. Ellos son los que se dicen, ellos son los que se definen, ellos son los que se autocalifican cuando hablan, cuando maldicen, no de maldecir, sino de maldecir las cosas. Son ellos. Uno no. Uno lo que hace es observar. Uno lo que hace es subrayar las cosas que están mal dichas por el poder. Cuando Francisco informaba ahorita de que el ministro, bueno, seguir muy lejos, el músico que es reprimido por la policía y le quitan el corno francés. El corno francés. No son inventos nuestros. Yo vi el video ayer, justamente ayer fue que lo vi. Pero yo lo vi. Claro, y tú lo habías visto. No es que nosotros le decimos bruto al oficialismo, no, el oficialismo se expresa de manera brutal. Pero es que además, lo que en la referencia anterior, yo al contrario, yo lo que estoy es tratando de poner las cosas en su lugar. La gente dice, perdón Mario, un segundo, la gente dice que bruto el ministro. Dije, no, el ministro no es bruto. Así va, entonces, el ministro lo que está es desinformado porque Bolívar murió en 1830. Incluso puse la referencia de que si uno no va a una clase, uno no tiene por qué saber, y además la maestra seguramente, creyendo que lo de la muerte de Bolívar, que había pasado hace tanto tiempo, la sabíamos todas la fecha, no se preocupó de decirle a Vladimirito, como le decían a él en la escuela, Vladimirito, Bolívar murió en 1830, y él no se enteró de eso, pues. Pero por eso digo yo que bruto no es, que lo que está desinformado en razón de una falla en la escuela. Vale, un segundo. Fíjate, ahora que tú dices eso y hablo de la cadena
en días pasados, donde se celebró los 200 años de la batalla de San Félix, que es una batalla de la que se ha hablado poco, pero sin embargo, quien la expuso habló de la importancia de la batalla. Hoy precisamente están presentando el libro de Ángel Rafael Lombardi, sí, hoy. donde subraya que la batalla más importante en la construcción de lo que hoy es esto que tenemos, es la batalla de Boyacá. Ayer, sin embargo, decía Maduro a plena voz que Venezuela es que los colombianos deberían agradecerle a Venezuela porque el 19 de abril es la fecha que construyó la Gran Colombia. Eso no fue así, señor presidente, tampoco. Claro, pero hay que decir que el problema es que lo de bruto se asocia a la inteligencia, pero Mario está preocupado. Vamos a la pausa, regresamos con esta clase final, ¿de acuerdo? De desarrollo de las habilidades del pensamiento. Amigos, aquí seguimos nosotros. En unos instantes, en una media hora a más tardar, estaremos Ender Arenas y Francisco Rojas, Ender Ramón, Arenas Barrios y Francisco Rojas en fabulosa 94.7 FM. Allí estaremos hasta las 10 de la mañana conversando de estas cosas que usted sabe que nosotros solemos conversar. Pero a propósito de lo bruto y no bruto, la gente a veces confunde la falta de información con brutalidad. Por ejemplo, si alguien nunca supo que 2 más 2 eran 4, lo más seguro es que tú le digas, ese tipo sí es bruto, porque en el hablar popular, bruto es desconocimiento. Pues no, hay brutos, personas brutas, que están referidos a la inteligencia. Hay inteligencia y bruto. Pero una persona bruta que no tiene inteligencia puede cultivarse, puede ilustrarse y puede informarse y pasar como persona inteligente. Incluso graduarse en la universidad y también llegar a ser de los primeros de la promoción. Claro, y hasta llegar a ser presidente. Y hasta llegar a ser presidente. Sí, señor. Ahora bien, un rasgo de brutalidad, por ejemplo, es la imprudencia. Una persona imprudente es bruta. ¿De acuerdo? Una persona imprudente es un rasgo de la brutalidad, la imprudencia. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, una persona inteligente puede estar desinformada. Claro, porque obviamente que la información no necesariamente es manejada por todos. Y lo más grave, no solamente no es manejado por todos, sino que puede ocurrir que usted, a pesar de tener la información, no sepa procesarla. Y al no saber procesarla, sus decisiones son equivocadas. Y si son equivocadas, la gente puede pensar que usted es bruto, pero usted realmente es inteligente. Pero en este caso, cuando yo me refería a lo que quería era, porque como las redes se inundaron de mensajes, incluso mensajes muy descalificadores de Padrino, y alguien me dijo, pero es que tú te la pasas defendiendo a los chavistas, porque él tiene hasta cara de bruto tiene. Dije, pero es que la cara no, es que yo mire, ¿usted sabe quién es bruto? El de Popeye. El de Popeye. Y ese tipo, mira, ese tipo, a pesar de todo, el amor que él siente violento, irracional por Olivia, no lo ubica en el plano de los brutos. No, Ahora, en la Roma imperial, era frecuente que los tipos llevaran por nombre bruto. Sí. Es más, porque mataban a los demás apuñaladas. Mataban a los demás apuñaladas. Incluso a los caballos les dicen el noble bruto. Sí, señor. Y se lo dicen unos tipos que narrando las carreras dicen, y Periquito segundo hizo un esfuerzo sobrehumano para ganar la carrera. Sí. Entonces, no, si usted se ofendió porque nosotros no, al contrario, yo lo que hice fue tratar de explicar que Padrino no se había equivocado y que no era bruto, que Padrino lo que está es desinformado, porque en esas cosas de la historia a veces a uno se le pasan. Hay quienes dicen que Bolívar y que no nació en Caracas, y que nació en San Felipe, en Yaracuy. Y otros en Capaya. En Capaya. En Capaya. Dinora Hernández, por ejemplo, que es diputado, que por cierto, ayer Dinora Hernández se gozó la marcha.
Sí. Porque la foto, yo cuando podía con la internet veía a Dinora sacándose una foto aquí, sacándose una foto allá con Andrés Velázquez, pero había una manifestación de verdad por la democracia, pero la gente la disfruta también. Es que yo creo que había mucho ánimo ayer, igual Sí. que en Maracaibo me dicen a mí, me informan que No, en Maracaibo había la mucho ánimo. manifestación de Maracaibo y la gente fue... iba alegre además en la marcha. Lamentablemente, mira, los gobiernos locales y nacionales no entienden eso, que la gente tiene todo el derecho del mundo a protestar cuando el gobierno no les gusta, cuando tienen además razones suficientes para protestar, para elevar su voz de protesta. Hay cosas y evidencias evidentes en Venezuela que hace que la gente esté indignada. No hay medicina, no hay comida, no hay empleo, es decir, no hay muchas cosas que la gente antes las disfrutaba, que se le ha venido al suelo su calidad de vida, que la gente tiene que salir al extranjero para ver si consigue un mejor futuro. Es decir, hay más de 3 millones de venezolanos afuera y sin embargo hay gente que todavía afecta al gobierno y por supuesto tiene todo el legítimo derecho a afecta al gobierno a pesar de que le está cayendo un aguacero encima y a pesar de que probablemente sean muchos de los afectos al gobierno que no comen 3 veces al día ni 2, sino una sola vez, o que reciben una pequeña migaja de los clapos, de cualquier cosa, y eso es legítimo también. Pero resulta que hay gente, de verdad, que uno a veces no las entiende. Hay un señor que nos escribe que uno es muy hipócrita porque anoche hubo un guardia nacional muerto y que nosotros estamos hablando de que nada más hablan de los muertos de la oposición. No, porque no sabemos quién mató a ese guardia nacional. No lo sabemos, tiene que haber una investigación por parte de la Fiscalía. Lo que sí está claro, por videos y por documentos grabados, es quién mató al muchacho de San Bernardino y a la joven de San Cristóbal. Está grabado. Y a la de Guayana. Y a la de Guayana, está grabado, son ejecuciones selectivas. ¿Por qué la de la Guardia Nacional no es? Si ya vimos que en febrero del 2014 mataron a Juancho Montoya y no fue la oposición quien lo mató. Entonces, pero como cosa curiosa, a Juancho Montoya, según parece ser que las investigaciones de la Fiscalía determinaron que a Juancho Montoya lo habían eliminado algunos de sus correligionarios. Claro. Y sin embargo, quien está pagando por el asesinato de Montoya es Leopoldo López. Así es. Entonces, No, pero es que cuando cuando tú le cierras las posibilidades de salida a una sociedad, le eliminas el revocatorio, le suspendes las elecciones, y cuando tú, por ejemplo, encierras casi de por vida a Leopoldo López, 14 años preso por unos delitos que se probó vía fiscal que no eran ciertos, cuando tú encierras a Antonio Ledesma, cuando tú por un capricho de Bielmamora y compañía encierras a Ceballos, ¿verdad? Y lo martirizas, cuando tú decides inhabilitar a Capriles, cuando tú decides perseguir a líderes regionales como Rosales, no podemos estar hablando de un gobierno que respete la democracia. Y más aún, este es un gobierno que practica la antidemocracia, que tiene un Tribunal Supremo de Justicia que actúa según el parecer del partido, no del gobierno, del partido, que tiene una Fuerza Armada cuyo alto mando responde a los intereses del partido. Porque Padrino López es el jefe de un partido que se llama la Fuerza Armada. Cuando tiene una Contraloría que la utilizan como sicarios para inhabilitar a políticos, y cuando tienes un defensor del pueblo que no defiende al pueblo sino al gobierno, entonces tú actúas antidemocráticamente, pero quieres que la oposición actúe democráticamente. Y el gobierno entiende democracia, que la gente no diga nada, que la gente no le haya revocatorio, no diga nada, que le suspenden las elecciones regionales y no diga nada, que la Asamblea Nacional esté acorralada y la gente no diga nada, que acaben con los diputados de Amazonas y no diga nada. Es decir, que se esté muriendo de hambre y no diga nada, que no consigan las medicinas y no diga nada, que el dinero del país se lo estén regalando a manos llenas a los cubanos que bastante daño nos hicieron en el pasado y que la gente no diga nada. El gobierno quiere una oposición que realmente se parezca al gobierno. Entonces, eso no puede ser. Entonces, pretenden, con una actitud antidemocrática, evidente, que la gente les actúe en el plano de la democracia, y ya ha actuado. Un gran mérito de la oposición en Venezuela, no de la oposición, del pueblo venezolano, porque ya no se puede hablar de oposición, sino del pueblo venezolano frente a un gobierno que no lo representa, es que no ha comprado la violencia que el gobierno le pone todos los días. El gobierno todos los días les propone un combate.
Claro, porque se sienten dueños de las armas. Y los provoca. Y los provoca, pero el pueblo no cae en la provocación. Mire, han caído casi 50 venezolanos con Maduro. Y no, quizás puedan ser muchos más. Pero no con eso, con los muertos, con la violencia, con los milicianos, con los fusiles, con lo que tengan, no van a callar la voz de la gente, porque el asunto es que el gobierno no está haciendo nada bien. Ni siquiera esas cosas las hacen bien, porque no tienen un interlocutor. ¿Cómo es posible que después de lo de ayer, para darse ánimo, el gobierno comenzara a bailar el cancán? Sí, no tiene sentido. No tiene sentido. Mire, cuando Raúl Castro vio que estaban bailando el cancán, le dio vergüenza. A Raúl le dio vergüenza, porque los revolucionarios pueden ser todos los sanguinarios que tengan que ser, pero no son ridículos. El problema es... No se exponen a eso. No se exponen a ridículos. Una de las cosas que usted puede entender en un revolucionario es que puede ser todo lo malvado que la situación aconseje, pero no hacen el ridículo. Incluso puede ser malvadamente ridículo, sí, pero no es ridículo. Claro. Entonces es lo que la gente le pide al gobierno venezolano. Miren, hace un tiempito atrás era posible que ustedes entregaran el poder, como me lo dijo a mí Rodrigo Cabeza. Rodrigo Cabeza me dijo a mí, este es el momento, cuando Maduro enfrentaba a Capriles, en una elección que Maduro manejó por poco margen, que ganó por poco margen. Me dijo a mí Rodrigo Cabeza, este es el momento para entregar el poder, porque lo que viene es tan terrible, que es mejor que lo pasen en la oposición y no nosotros. Pero claro, ya sabemos que Rodrigo Cabeza es poco oído en ese partido, porque es una voz sensata, porque Rodrigo Cabeza es un político que hizo política. Sí, estos que están gobernando, ninguno fue político en ninguna parte, ni en los liceos. ¿Usted recuerda en qué liceo fue presidente del Centro de Estudiantes de Darío Viva? ¿Usted conoce dónde fue Elías Jagua, dirigente estudiantil? O Diosdado Cabello, que era militar, que debía obediencia. O los demás. ¿Dónde? Es que además de eso... Yo no conozco. Maduro debía ser un dirigente estudiantil que, si bien es cierto, tiene menos edad que yo debí conocer a Maduro. Nadie lo conoce. Como miembro del CLP. No, nadie, de nada. Era de la Liga Socialista, pero un tipo oscuro. Seguramente sobresalía por la estructura que tiene. ¿O usted dónde vio a Silvia Flores o a Inés Varela haciendo de dirigentes políticos o sociales? En ninguna parte. Este fue un grupo de individuos que se aprovecharon de Chávez, echaron a los chavistas de primera, a todo el movimiento del 4 de febrero, los echaron. Miren, los echaron. Pregúntenle a Denet Hernández, pregúntenle al Chivo Acosta Chirino. O al propio, fíjate. O al propio Arias. Al propio Arias, claro, al propio Arias, que ¿cómo se llama? Que tuvo que quedarse aquí como gobernador de segunda, además. Ahora, que tiene una cosa, el objetivo es precisamente cancelar la política. Ese es el objetivo del chavismo. Cancelar la política, y eso es lo que no han podido hacer, porque la oposición, como dices tú, no ha caído en el juego de violentarse y caer en la provocación que el gobierno impone. Obviamente el gobierno tiene las armas, el gobierno tiene el poder, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, tiene además a los cuerpos, al paramilitarismo organizado en los colectivos armados, que son capaces de, a plena luz del día, señalar consignas como plomo a la familia, plomo a los periodistas, plomo a la oposición. Cuando son capaces de decir eso a plena luz del día, y además es porque el gobierno está persuadido de que la única vía de mantenerse en el poder es cancelar la política, es decir, que los otros no puedan hacer política, que la política es una actividad de ellos nada más. Cuando tú ves, por ejemplo, chicos, que un dirigente de la talla, del nivel que tiene Jorge Rodríguez, que es el segundo o tercero del gobierno, insultando en un programa de televisión al secretario general de la OEA, cuando a Almagro se le puede decir tantas cosas sin necesidad del insulto, pero obviamente que cuando no se tienen argumentos, se va directamente al insulto, porque lo que quieren es, la rabia que tienen es tan grande, porque Almagro está totalmente pendiente, está completamente pendiente de lo que pasa en Venezuela, pero ya no es Almagro nada más, es medio mundo. Cuando tú, ayer chicos, mira,
tratando de buscar alguna información que me sacara de la situación en la que había. Leo un informe de PDVSA, no de Raptor, no de PDVSA, donde dicen que están lavando los tanqueros con las manos, a mano, en Falcón y en Maracaibo, y que en Maracaibo ocurrió un accidente que la industria ocultó porque uno de los buzos que estaba haciendo el trabajo para limpiar a los tanqueros, porque esos tanqueros tienen que llegar a los puertos en condiciones óptimas de limpieza, porque la gente tiene sus controles y sus cosas, y Venezuela tiene tiempo que no los limpia porque no tiene con qué. Y me dijeron, esto está pasando porque PDVSA no tiene con qué. Y aquí en Maracaibo murió un buzo que se lo atrapó la hélice de la lancha, donde se meten, son unas lanchas que ponen alrededor de los buques. Esos buques tienen arenas, son como 2 campos de fútbol, de lo grandes que son. Entonces tienen unas lanchas que lo rodean y los buzos se meten a limpiar a mano. Eso se hace, se saca el buque, se pone en dique seco y entonces se lo limpian con unas cuestiones industriales. Lo están haciendo a mano. Y la pregunta es, si lo están haciendo a mano, ¿por qué? Porque no hay dinero. Porque no hay dinero. Y entonces yo digo, ¿y si no hay dinero? Y estos señores que están peleando, y me dijeron, no, ellos están peleando, porque quien me dio la información es un ejecutivo de PDVSA, ellos están peleando por lo que queda, que no es poco. Y como cuánto hay en el Banco Central, después del último pago quedarán como 7.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 7.000 millones de dólares. Y te voy a decir más todavía. De esos 7.000 millones de dólares, las reservas disponibles, las que tú puedes usar rápidamente, no llegan a 300. Bueno, menos que las que Pérez encontró. Es decir, mis queridos amigos, que la importación de bienes y de medicina prácticamente está colapsada. Entonces, si es así, ¿por qué se quedan? Para proteger lo que ya tienen. Y eso no lo saben y lo dicen los de oposición, no. Lo dicen los propios compañeros de partido. Gente honesta que está allí. Y como dijo en estos días Nick Marevan, a quien yo tengo en alta preferencia y respeto intelectual, dijo, en la última marcha no marchó ni el 3% de la gente, pero ayer le metieron entre 6 millones y 8 millones de personas en la calle, en toda Venezuela, porque temprano en la mañana la alcaldesa de San Fernando de Apure había suspendido las manifestaciones en San Fernando, y yo a los amigos que están allá les dije, vayan a comerse una parrilla de dorado al río. Y me dijeron, sí, pero después de la marcha. E hicieron una marcha gigantesca en Apure, en Guadualito, donde mandan la FARC y el ELN, allá la hicieron. En Bolívar, en San Cristóbal, en Mérida, en Trujillo, en Valera, en Cabima, en Lagunilla, en Maracaibo. Y el gobierno hizo una manifestación de fuerza en la avenida Bolívar. Y yo ayer sentí tanto dolor por los chavistas como sentí por la eliminación del Barcelona. No sé qué me dolió más, porque yo creía que el chavismo iba a ser una fuerza de oposición referente importante y que aprendiendo a elegir el oficio de la política iban a ayudar a hacer contrapeso. Es que yo creo, Francisco, que la desmesura con la que se ha gobernado y la crisis que han creado, porque el chavismo ha sido un productor de crisis. Esta crisis no vino del cielo, esta crisis fue producida, artificialmente producida por un proyecto económico, político y social totalmente que ha fracasado en todas partes, porque diablos tenía que funcionar en Venezuela, que es un país muy particular, con características muy especiales. Bueno, ellos son productores de crisis, y yo creo que la producción de esa crisis los va a mantener fuera del poder por muchos, pero por muchos años. ¿Se acuerdan que Chávez dijo que iban a estar en el gobierno? Casi repitió la misma consigna de Hitler por 1000 años. Pues resulta que no van a llegar a 20. Y no van a llegar a 20 años porque la producción de la crisis de los cuales ellos son artífices, ha sido tan descomunal, tan brutal, que nos tiene eso. Por cierto, hay una muchacha muy bonita que vive en Nueva York,
con unos lentes tan lindos que le quedan a esa muchacha. ¿Sabes qué le dijo a los chavistas? Le dijo que Maduro debía hacer con los opositores lo mismo que hizo Hitler con los judíos. Imagínate tú. Una venezolana. Bueno, ¿Qué menos mal venezolana es esa, chico? yo no sé, yo no la conozco a ella, solo me impactó su belleza. Pero yo le digo una cosa, esto no va a durar mucho, pero nosotros nos tenemos que ir. Para la 94.7, fabulosa, y vamos a seguir conversando, pero allí vamos a hablar de moda, de comida. Amigos, mañana regresamos.